Bienvenidos a Inspirando con Energía, el podcast de Perú Petro. Estamos convencidos de que los hallazgos que se hacen en el subsuelo tienen una evidencia en superficie, y en este caso es la pasión por la geología. Mi nombre es Josué Sánchez y en esta oportunidad los acompañaré en esta serie de podcasts, donde conoceremos a las personas que están detrás de las decisiones, detrás de los proyectos, detrás de los hallazgos, las personas que marcan el presente y el futuro energético de nuestro país. En esta oportunidad tenemos al ingeniero Pedro Romero, geólogo arequipeño, vicepresidente de OXY, Occidental Petroleum Exploration, en el cual nos acompañará y nos contará un poco más de su historia, de su vocación. Hoy no abordaremos temas de números, sino conoceremos un poco más a la persona. Bienvenido, ingeniero Pedro. Muchas gracias, Josué. Realmente, primero que nada, quiero agradecer a Perú Petro por la invitación, agradecer al equipo aquí presente por tener la gentileza de colaborar con nosotros para tener esta oportunidad de tener una conversación que, como tú lo has dicho, va a ser informal, ¿no? Y va a ser una conversación de amigos, ya que te conozco desde ya un buen tiempo. Nuevamente, muchas gracias y estoy aquí para conversar contigo de los temas que tú desees. Un gusto tenerlo, ingeniero, un gusto. Permítame tutearte, por favor, Pedro. Por favor. Muchísimas gracias por estar presente. La verdad es un esfuerzo muy grande de Perú Petro poder estar aquí con las personas clave. Como les mencioné, ustedes son aquellos que marcan el presente y estoy seguro el mejor futuro para nosotros a nivel energético. Quería empezar con las preguntas. Primero, conocer un poco más de cómo inició tu vocación por la geología, cómo empezó esto en la universidad. Sabemos que eres geólogo arequipeño, entonces nos gustaría saber cómo empezó esto. Bueno, yo pienso de que la pasión por la geología, yo creo que los primeros pasos realmente no están relacionados tal vez a la geología, ¿no? Yo recuerdo mucho en mi niñez, siempre era muy aventurado, ¿no? Me gustaba mucho salir a caminar, me gustaba subir cerros, entrar en quebradas, ¿no? Seguir el curso del río, ver las piedras, ¿no? De diferentes colores. Eso siempre me gustó mucho, o sea, era más tal vez con la parte de la aventura, ¿no? O sea, salir a aventurarse. Inclusive recuerdo mucho cuando viajábamos de Arequipa hacia la costa, hacia Camaná, que en algunos de los veranos íbamos a veranear allá, o sea, pasar por las carreteras, entrábamos a los valles que cortaban la costa, y ver cómo pues las rocas iban cambiando de color, y de repente el aspecto era diferente, ¿no? Y eso era cómo se me pasaban las 2 horas y media, 3 horas de viaje, o sea, se me pasaba muy, muy rápido. Luego, pues, un poco de curiosidad de ver en un mapa que de Arequipa a Camaná pues se ve plano ahí, porque todo era muy rugoso. Bueno, ya con los años, o sea, entré a la secundaria, pues en la secundaria ya uno se preocupa un poco más qué es lo que uno va a hacer. Entonces, en un principio, a mí me gustaba mucho la parte de arqueología. Entiendo. ¿No? Preguntarse un poco de las culturas antiguas. Después ya un poco me comencé a preocupar un poco más, bueno, los volcanes, que hay 3 bien grandes en Arequipa, o sea, cómo se habían formado. Entonces ya con las charlas de orientación comencé a descubrir pues de que había una carrera que era la que calzaba más conmigo y era la de geología. Con su vocación. ¿No? Exacto. Entonces ya la parte que me gustó más aún es conversando con un tío mío, hermano mayor de mi papá, que él hablaba mucho de sus aventuras en la sierra de Arequipa buscando minas de oro, ¿no? Entonces eso ya era un poco como romántico en el sentido de la aventura, ¿no? Y eso fue algo que me gustó mucho de la geología, que era una carrera que necesitas estar en contacto constante con la naturaleza y que tiene un encanto, ¿no? Tiene un encanto. Entonces, cuando terminé el colegio, pues postulé a la Universidad de San Agustín, tuve la oportunidad de ingresar. Y bueno, ahí comenzó mi pasión por la geología, ¿no? Año tras año. O sea, ha sido una aventura y sigue siendo una aventura muy hermosa. Pero estos inicios en la San Agustín, el potencial minero que tenemos en el Perú es indiscutible. Pero ¿cómo es ese quiebre al poder decir voy por hidrocarburos, voy por petróleo, por gas? Bueno,
Definitivamente la Universidad de Arequipa siempre ha sido una universidad más tirada a la minería, por el hecho de estar cerca a grandes minas, ¿no? Como la de Cerro Verde, Toquepala, Cuajone, ¿no? Minas de cobre. La escuela definitivamente más orientada a la parte que es minería. Mi primer contacto, digamos, un poco de preprofesional fue en unas minas en la zona de Cachendo, en Arequipa, y eran minas de socavón, que realmente era muy, muy interesante. Sin embargo, cuando comencé a estudiar un poco más la geología de petróleo y cuando comencé a leer un poquito más, tuve la oportunidad de estudiar un poquito de geofísica. La parte de geofísica me atrajo mucho, ¿no? Entonces nosotros llevábamos electivos en la universidad y electivos de geofísica. Entonces la parte de geofísica de petróleo me llamaba más la atención que la parte geofísica en lo que era minería. Entonces eso fue lo que realmente me comenzó a impulsar un poco más. Lo otro que siempre yo fui muy apasionado es que yo quería ir también a la selva. O sea, por algún motivo era algo que me llamaba mucho la atención, y escuchaba de que el petróleo más que nada estaba en la selva. Claro. Obviamente había la parte del noroeste, pero yo tenía una inquietud definitivamente, y era la época de que había un poco las películas como las de Indiana Jones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que era un poco de aventura. Entonces, yo pienso que es una mezcla, o sea, en la juventud, o sea, yo me acordaba de que lo último que pensaba era, bueno, obviamente uno se preocupa por tener un trabajo y por tener un salario, pero lo que a mí más llamaba la atención era ir a aventurar, investigar. No, eso era clave. O sea, lo que yo estudié en la universidad, paleontología, o sea, los minerales, cómo se han formado los minerales, cómo se han los fósiles, ¿no? O sea, que tienen millones de años, cómo era el ambiente, o sea, tratar de retroceder en el tiempo y verlo. Entonces, y el secreto de todo eso estaba pues en el campo, ¿no? Y para entender mejor, pues tenías que caminar, tenías que aventurar. Era lo que correspondía en ese momento, ¿no? La geología empieza en campo. Exacto, ¿no? Y eso es lo que yo quería hacer. Los primeros años de mi carrera definitivamente no quería hacerlo en un gabinete, yo quería hacerlo en el campo, ¿no? Y eso yo creo que, gracias a Dios, se dio. Yo creo que las cosas se dan cuando uno las busca también. O sea, uno tiene que hacer el esfuerzo por ponerse metas, ¿no? Y tratar de cumplir esas metas, ¿no? Tratar de ver cómo llegar. Yo creo que uno mismo se tiene que inspirar. Y estos primeros pasos, acabando la universidad, ¿cómo empieza su búsqueda laboral? Las prácticas. Nos mencionó que también estuvo en minería, también, pero ligado al sector hidrocarburos. Sí. Mira, yo tuve la oportunidad de hacer algo de minería durante mi segundo año, en una, como te mencioné, en una mina en Arequipa. Un periodo muy corto, pero bastante enriquecedor. A medida que hice la carrera, para el cuarto año y el quinto año había que hacer prácticas preprofesionales. Entonces, en la época tuve la fortuna de ser tal vez una de las últimas promociones, digamos, en las cuales tuvieron acceso a las prácticas preprofesionales de Petroperú. Esas prácticas, yo no tengo ninguna duda, yo creo que deben haber sido una de las mejores en Latinoamérica, de una compañía petrolera. Quedaba un legado de lo que fue la IPC, y las prácticas eran extremadamente bien estructuradas, ¿no? Vas a hacer, por ejemplo, base de datos, vas a hacer laboratorio, vas a hacer desarrollo, vas a hacer exploración, desarrollo en el noroeste, exploración en la selva, y durante 3 meses o un poquito más de 3 meses tenías la oportunidad de venir acá a Lima, o podías hacer las prácticas en Talara, o podías hacer en la selva. Entonces había que tomar un examen, ¿no? Venía la gente de Petroperú y tomaban un examen en todas las universidades y seleccionaban a un grupo de estudiantes para que hagan las prácticas. Eso fue una excelente experiencia, porque uno tenía la posibilidad de conocer profesionales de la Universidad de San Marcos, de la Universidad de San Antonio de Abad, la Universidad de Cusco. Sí. Entonces tenías la posibilidad de conocer a muchísima gente. Y las prácticas eran excelentes. Qué bueno. Entonces, eso por 3 meses, después regresé y
el siguiente año tuve la posibilidad de hacer mis prácticas en OXI, prácticas preprofesionales en OXI. Y cuando acabé la universidad, OXI me ofreció hacer mi tesis con ellos, ¿no? Pedro, nos habías comentado que tenías este llamado a la selva, estas ganas de conocer la selva. ¿Cómo fue tu primera experiencia llegando ya en tus primeras prácticas o en tu primer trabajo a esta parte de la región del Perú que es tan hermosa? Sí, bueno, como te decía, yo hice prácticas preprofesionales y mi primer trabajo profesional no fue con Mobil Oil y era de geólogo de campo. Bueno, junior, o sea, no era geólogo de campo senior, pero junior. Y esa es una anécdota que siempre recuerdo, ¿no? Cómo uno se imagina las cosas y cómo suceden las cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la primera campaña que hicimos, fuimos a un pueblo que se llamaba Cusco, en el Valle del Piavo, ¿no? Y que teníamos que llegar ahí en avioneta. Entonces yo me acuerdo totalmente nada de experiencia, ¿no? O sea, nunca en mi vida había hecho una campaña en la selva, o sea, muy bonito. Me fascinó aterrizar en Tarapoto y tomamos esta pequeña avioneta que nos llevó al campamento de Barranca, perdón, ese era el nombre. Y bajamos e inmediatamente pues ya tenía mi mochila, que había puesto pues las cosas que necesitaba y las cosas que no necesitaba, porque en este momento no sabía. Y comenzamos a caminar, ¿no? Entonces llegamos a las orillas del río Biavo y teníamos que alcanzar a un campamento de sísmica que estaba como a unos 5 o 6 kilómetros de la orilla del río. Entonces cruzamos el río en un peque a la otra orilla y comenzamos a caminar. Entonces yo iba con mi mochila, mi jefe iba adelante, él iba mucho más ligero. Después entendí por qué, ¿no? Y comenzamos a caminar. Entonces al principio todo era plano y muy lindo, o sea, soleadito, calor, ¿no? Y de pronto la mochila ya comenzó a pesar un poquito, ¿no? Y después llegamos al borde de un cerro y se podía ver hacia arriba y era pues un cerro que no terminaba nunca y era todo cubierto por cerros. Y en eso se echa a llover, que era algo que a mí nunca había visto. O sea, estaba un sol espléndido, mucho calor y de pronto se nubló y comenzó a llover. Pero la peor parte vino cuando la tierra, que era como un lodo, se comenzó a mojar y había que subir el cerro. Yo me acuerdo que iba subiendo el cerro y no podía con la mochila. Entonces me acuerdo que agarraba la mochila y me abría y veía que podía tirar de la mochila, porque pesaba demasiado. Así es. Entonces en ese momento yo pensé que no era lo que yo había pensado, no que yo no me imaginé que físicamente iba a ser tan retador, ¿no? Así es. Y me acuerdo que mi jefe, él llegó, se fue y desapareció, ¿no? Y yo prácticamente me quedé solo. Entiendo. Entonces la única guía que era seguir la trocha, iba poco a poco. Entonces me acuerdo que en eso veo 3 muchachos que bajaban corriendo, que serían más o menos de mi edad, ¿no? Yo tenía en esa época 24, 25 años por ahí, y un poquito menos tal vez, ¿no? Pero uno agarró mi mochila, el otro me agarró un brazo, el otro me agarró un brazo y me ayudaron a subir hasta que llegué al campamento, ¿no? Obviamente en el campamento todo el mundo me miraba. Entonces, ahí viene un poco más el temple, ¿no? O sea, ya una vez descansado, o sea, otra vez, o sea, estar en el sitio, ver a la gente, hablar con mi jefe. A las 2 semanas estaba corriendo igual que los otros muchachos, ¿no? Y el trabajo en sí, o sea, de ir, buscar afloramientos, tomarles el rumbo y el azimut, colectar las muestras, conversar con mi jefe en esa época, esta es una arena, estos sedimentos, mira el grano, está redondeado, no está redondeado. Entonces uno se comienza a preguntar, ¿no? ¿De dónde comienza a venir? Entonces la pasión comienza a crecer en uno, ¿no? Entonces todo lo demás que en un momento, el primer día, fue ese reto, ¿no? Y a veces inclusive un poquito dudar si es realmente lo que yo quería. Comenzó a crecer inclusive más fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que fueron entre 2 y 3 años de geología de campo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de caminar en sitios pues, donde nadie nunca ha caminado, y a veces comentamos, o sea, miramos unas cataratas, unas cascadas, unos sitios preciosos, y decíamos, nosotros somos los primeros que hemos venido acá y tal vez seamos los últimos que van a venir acá, en el medio de la nada. Es cierto.
Y ahora mirando atrás, o sea, el espíritu, ¿no? Con que uno toma este trabajo, que inclusive va más allá de los riesgos que tiene ese trabajo, porque la picadura de una serpiente en el medio de la selva es prácticamente tu sentencia de muerte, ¿no? Así Entonces, uno obviamente se cuida, a veces muchachos un poco imprudentes, ¿no? Pero esos son años que yo veo que miro atrás y realmente son años que nunca voy a olvidar. Yo creo que te marcan, ¿no? Te marcan el carácter. Ahora, claro, yo calculo que es igual en la minería. O sea, en la minería también hay que caminar mucho, hay que ir a la sierra. O sea, cuando uno viaja por el avión, pues la sierra es inmensa, ¿no? Y ves los pueblitos que están tan separados, ¿no? Y los geólogos, pues tenemos que caminar. Tenemos que caminar. Tenemos que entender, tenemos que preguntarnos, tenemos que ser curiosos, o sea, y realmente es la punta de lanza de cualquier tipo de inversión. Así es, ¿no? y cuestionarnos incluso Exacto. los conocimientos, lo que vamos a Entonces, utilizar. es una experiencia que yo siempre recuerdo, es una experiencia que me gusta contar a la gente joven, porque ahora hay mucha gente pues que a veces no se hace geología de campo, ¿no? Ahora quieren hacer geología de campo con los drones, pero eso es algo que tienen que hacer, o sea, es algo que tienen que marcar. Esto lo he hecho, Sí. ¿no? Y eso es lo que desarrolla mucho la pasión. Así es. Definitivamente. Concuerdo con usted. La verdad, necesariamente la exploración demanda este tipo de cosas y es ahí donde encontramos la vocación por lo que queremos hacer. Así es. Quisiera avanzar un poco más en cómo es este paso hacia Houston, hacia Estados Unidos, hacia el extranjero. Entiendo que es de la mano de Oxy que sale del país. Así es. Bueno, mi llegada a Estados Unidos no es exactamente a Houston. Okay. O sea, yo salí primero a Bakersfield, en California. En Bakersfield, que es una pequeña ciudad al norte de Los Ángeles, es donde se encontraba la oficina matriz de Occidental. Entonces, ahí es donde yo llego, ¿no? Y después, unos años más tarde, es que me transfieren a la ciudad de Houston, ¿no? Entonces, ese fue el paso para llegar a Houston. Yo salí en el año 97, 98. Siempre uno sale con la esperanza de que en algún momento se pueda volver, ¿no? O sea, era un proyecto que querían que trabaje, pero en el año 99, me parece, o en el año 2000, Oxy decide vender su operación en Perú y bueno, no había dónde volver, ¿no? Entonces la oficina allá me dijo, bueno, aquí tienes un trabajo y definitivamente pues decidí quedarme. O sea, me ofrecían eventualmente salir de Estados Unidos, ir a otras de las operaciones que teníamos y yo pienso de que lo que yo aprendí en Estados Unidos en los primeros 3, 4 años pues fue muy valioso, ¿no? Fue una gran experiencia. Y después, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en otras operaciones internacionales. Pero ¿cómo es la llegada de un peruano, de un geólogo arequipeño a ese tipo de circunstancias? Todo fue, mira, la vida, en cada paso de mi carrera, cada paso ha sido un reto. Todo lo que he hecho, desde comenzar mis prácticas, por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos, uno siente un poquito de temor, ¿no? Si es que uno va a estar a la altura, o sea, uno se prepara. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo había trabajado proyectos de exploración y desarrollo en la selva, un poquito en Talara, ¿no? Y yo estaba familiarizado con trabajar pues con líneas sísmicas y pocos pozos. Cuando llego allá en Bakersfield me asignaron a un proyecto en El Hills, que era un poquito en las afueras de Bakersfield. Y este proyecto me pusieron en un equipo de exploración. Y yo digo, bueno, bestial, entonces, ¿dónde está la información? Entonces me meten en mi oficina y tenían como 40 cajas, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es abrir el mapa base y encuentro, pues, miles de pozos. Entonces, automáticamente yo pensé, me están bromeando, ¿dónde vas a explorar acá si ya lo han perforado todo? O sea, lo han perforado hasta el centro de la Tierra, ¿no? Y de norte a sur, este, oeste, está todo perforado. Entonces, te topas con algo que nunca habías hecho, ¿no? Había algo parecido en Talara, pero esto pues era muchísimo más difícil. O sea, yo veía que había gente que se dedicaba toda su vida a 1 milla cuadrada haciendo geología ahí. Entonces, el reto era cómo encontrar prospectos, ¿no? Entonces, eso es algo que también yo recomiendo, ¿no? A los muchachos. Es, mira, nunca te quedes sentado en tu escritorio.
O sea, muévete, anda a preguntar. O sea, hay gente que siempre va a ayudar. O sea, hay gente que sabe más que tú. Y siempre va a haber gente que sabe más que tú. Siempre. Siempre, claro que sí. Y tienes que construir esas relaciones. Tienes que construir una relación con todas las personas que te puedan ayudar. El hecho de que hice eso, pues comenzó a abrir un poco los ojos, ¿no? De que a pesar de que todo parece que está echado a suerte, no, o sea, hay posibilidades, inclusive en áreas donde se ha perforado muchísimo. Entonces yo creo que eso fue muy importante, ¿no? Porque venir de un sitio donde a veces los pozos están distanciados por decenas de kilómetros a sitios donde los pozos están casi a 50 metros, ¿no? Te da la oportunidad primero de mirar muchísima información en muy poco tiempo y de desarrollar ideas que de repente nunca se te hubieran ocurrido, ¿no? O sea, la compañía tiene una expectativa de que vas a generar prospectos y de los desarrollas. O sea, uno tiene que estar a la altura del problema. Entonces, como te decía, comienzas con un poco de temor hasta que comienzas a desarrollar un poco de seguridad. Así es. ¿No? Y eso me ha pasado en muchos otros proyectos, inclusive cuando comencé a ser gerente, ¿no? Cada nueva asignación era un poco de temor, pero yo creo que es bueno. O sea, yo creo que es bueno que aceptes el reto, y como se dice comúnmente, es agarrar el toro por las astas, no tener miedo. Así es. Pero esa fue una gran experiencia. Eso me solidificó en Bakersfield, y a raíz de los proyectos perforamos algunos pozos tuvieron éxito, otros no, y eso fue lo que motivó a la gerencia luego a transferirme a Houston, y fui a trabajar al Grupo Internacional de Exploración en esa época. Excelente, ingeniero. Sí. Usted comentó ahorita que hay pozos pues, que salen secos, pozos que lamentablemente pues, no tienen el éxito quizás nosotros podemos esperar como exploradores. Pero ¿cómo mantenernos motivados ante este tipo de situaciones? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo mantener la pasión a tope? Mira, cuando yo comencé en mi época de practicante en Oxy, que fue un periodo bastante largo, ¿no? Me acuerdo que perforamos el pozo Macusari. Esa fue mi primera experiencia, que fui a la selva y estuve ayudando con el muestreo, y el pozo Macusari fue seco. Mientras yo fui al pozo, no había trabajado la interpretación. Pero después, a través de los años, por ejemplo, perforamos pozos en el bloque 36, en el cual colaboré. Desgraciadamente los pozos tampoco salieron bien. Y más tarde en el bloque 1AB también perforé, tuve la oportunidad de trabajar algunos pozos de exploración, como al sur, creo que era el bloque 101, me parece, uno que se llamaba Tucunare, que tampoco no dio buenos resultados. Pero también hicimos un poco lo que llamamos ahora exploración cercana, ¿no? Se hizo un trabajo en el campo de Orisa, donde se perforó un pozo que salió bastante bien. Entonces sí, un pozo seco es un pozo seco si no aprendes del pozo. Y yo siempre les recomiendo, o sea, la compañía está invirtiendo un dinero en ese pozo. El pozo lo perforas, y si el pozo sale seco, ¿qué has aprendido del pozo? O sea, digamos, el pozo se ha gastado muchos millones de dólares, y esperas que tengas un retorno. Entonces, si tú ignoras los resultados del pozo, entonces no has aprendido nada. Entiendo. Los pozos secos duelen también, o sea, no vienen gratis. O sea, cuando una persona, y poco a poco se irán dando cuenta con cuánto tiempo uno emplea, ¿no? El pozo seco, como te decía antes de comenzar, es como un hijo, ¿no? Y cuando sale seco, pues a uno le duele. Pero uno tiene que levantarse de eso, ¿no? Aprender, levantarse. Yo he visto geólogos que perforan pozos secos y ya no quieren perforar más pozos, ¿no? Y muchas veces comentan de que el pozo que está perforando las otras personas van a ser secos. Entonces, sí, si tú te pones a ver, de cada 10 pozos, 1 o 2 son exitosos. Entonces es más fácil decir, el pozo va a ser seco. Claro, es más fácil. Yo creo que hay que tener mucho respeto por las personas que recomiendan perforar pozos, porque están tomando el riesgo, ¿no? Y a pesar de que vas a perforar pozos secos, vas a aprender de eso. O sea, no solamente en la vida profesional, pero en tu vida personal, ¿no? Eso te va a ayudar a tener mucho más temple, a tomar mejores decisiones, a educar mejor tus decisiones.
con el tiempo, obviamente, he tenido suerte de perforar pozos muy buenos, ¿no? Pero es una mezcla, ¿no? Y es aprender a continuar, aprender de lo que no sale bien y de lo que sale bien. Porque también es importante aprender de lo que sale bien, ¿no? Yo a mi grupo siempre le digo, mira, si has tenido un pozo que ha sido un éxito, tienes un día para celebrar. Mañana tienes que darle la vuelta a la página. ¿Y dónde vas a perforar el próximo pozo? Porque no acaba ahí. O sea, no hay tiempo para celebrar. O sea, esto es una satisfacción, es el legado que tú le vas a dejar a los profesionales que vienen detrás tuyo, ¿no? Es dejar una compañía que sigue siendo saludable, que tiene un futuro. Entonces, tenemos que, como profesionales, apuntar a hacer lo mejor que podemos, ¿no? Y definitivamente dar un fruto, ¿no? a la gente que trabaja contigo, ¿no? Mi trabajo ahora realmente, lo que yo digo generalmente es, al alcanzar este puesto, mi trabajo es hacer que la gente que trabaja para mí pueda hacer su trabajo, que tenga las condiciones, tenga los fondos para trabajar. O sea, al final no es el éxito de una persona, es el éxito de un grupo. Y es el éxito de una compañía, ¿no? Y eso es lo que hay que apuntar. Excelente, ingeniero. La verdad, muchísimas gracias por todos esos consejos, porque la verdad nos queda claro que es la persistencia, es la pasión lo que hace que los grupos, bajo las personas correctas de liderazgo, pues tengan este éxito. Si vamos un poco más a las actividades aquí en Perú, nos gustaría hablar un poco más de la cuenca Trujillo. Ustedes han tenido un éxito en la adquisición sísmica y van por otro más ahora con la perforación del pozo exploratorio. ¿Nos comentaría un poco más de cómo ve el potencial en la cuenca Trujillo? Sí. Mira, la cuenca Trujillo no es una cuenca offshore, ¿no? De antearco, que tiene sedimentos de Cretácico y Terciario. Es una cuenca que definitivamente se puede ver que tiene un sistema petrolero activo. Perfecto. ¿No? Tenemos indicaciones en la superficie del mar, ¿no? Y tenemos también indicaciones de los corazones que hemos retirado del fondo marino que tienen presencia de hidrocarburos, y la sísmica, la que es, digamos, el legado, ¿no? La sísmica de 2D y 3D que se fue adquirida antes de Anadarko, pues muestra que existe un potencial. Nosotros lo que hemos hecho el año pasado es adquirir 6.000 kilómetros de sísmica, que es un programa bastante agresivo, es la adquisición sísmica más grande de 3D que se ha hecho en el Perú, ¿no? Seguida, ¿no? En contexto. Y estamos muy entusiasmados con lo que estamos viendo. Sigue siendo muy temprano, ¿no? Para eso. Entonces, nosotros aún continuamos en la segunda etapa de exploración. Veremos entrar a la tercera etapa muy pronto, esperemos que eso se dé. Y bueno, y de entrar a la tercera etapa de exploración, pues el compromiso de inversión es de perforar un pozo exploratorio. Ok, entiendo perfectamente. Ingeniero, hablando de su experiencia internacional, me gustaría saber cómo fue su en el primer hallazgo, quizás internacionalmente, y cómo eso lo catapultó a quizás liderar un proyecto internacional como el actual puesto que tiene. Bueno, como te decía, o sea, hablar del primer hallazgo es un poco... o sea, se han perforado tantos pozos que realmente es un poco difícil, ¿no? O sea, decir este es el hallazgo, o sea, o cuál fue el hallazgo. Yo creo que es un conjunto de cosas. Yo creo que ser parte de un equipo que hace un hallazgo, porque en realidad es un equipo, no es un éxito personal. Uno puede hacer mucho del trabajo, pero al final uno no logra un hallazgo sin un grupo de trabajo. Yo creo que a los muchachos que estudian, o sea, yo creo que es muy importante para ustedes, ¿no? Desde la universidad, trabajar en equipo. Uno como muchacho, uno siempre tiene ambiciones, ¿no? Y es normal, es humano tener ambiciones, tratar de sobresalir, y está bien, ¿no? Pero los logros se logran, es un equipo, o sea, es un equipo de trabajo. Entonces, mi experiencia, por ejemplo, trabajando el Mid-Continent en Estados Unidos, que éramos un grupo pequeño, con un presupuesto muy pequeño,
y el trabajo era también complicado, era de 3D de sísmica muy pequeños y con un presupuesto muy limitado. Entonces teníamos que trabajar, a pesar de que había un geofísico, yo trabajaba en esa época de geofísico, ¿no? Mapear las trampas. Entonces había que... necesitabas de mucha gente para lograr perforar un pozo. Entonces, esos pequeños logros, ¿no? Son los que te ayudan a crecer y ayudan al equipo muchísimo. Luego, lo otro que es muy importante es los paradigmas, ¿no? O sea, cómo romper. Muchas veces nos topábamos con, no, acá no se puede perforar porque parece que acá solamente vas a encontrar gas y el gas no es económico. Así es. Entonces, realmente es todo gas, ¿no? Entonces, ahí viene un poco la parte de la curiosidad otra vez y el trabajo en equipo. O sea, ¿realmente es así como están diciendo? O sea, las personas que hicieron esto anteriormente, esa es su opinión, pero ¿es tu opinión? Así es. Y muchas veces hemos quebrado eso, ¿no? Hemos insistido en perforar y en vez de encontrar gas hemos encontrado petróleo. Entonces, y había gente que dice, bueno, es suerte. Entonces yo siempre digo, no, bueno, ¿quién hace su suerte? O sea, tú haces tu suerte. Así es. Con tu trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo mucho es convencer, ¿no? Nosotros en cierta forma vendemos ideas, vendemos proyectos y vendemos, a veces yo digo, vendemos ilusiones, porque no siempre tenemos la razón. O sea, nosotros interpretamos, decimos, esto es, vamos a encontrar, y ya te lo he dicho, o sea, la probabilidad de que encuentres es de 10-20%. Máximo. Exacto. Pero mientras más pozos perfores, Así es. vas a encontrar petróleo, vas a encontrar, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es perseverancia, ¿no? Y la perseverancia no solamente es en nuestra carrera, en nuestra profesión, yo creo que es en muchas profesiones. Así es. Muchas de las cosas que se logran en la humanidad es por perseverancia. Es muy fácil decir no se puede, pero uno tiene siempre que tratar de hacerlo, ¿no? Y empujar a eso. Entonces, diciendo cuál es mi mejor descubrimiento, o sea, todos los pozos secos y los pozos exitosos han sido lo mejor. O sea, en cada uno ha tenido una parte importante en mi formación profesional y en mi formación personal. Dicen que la preparación debe complementarse con la oportunidad para tener esa suerte. Así es. Y es así pues que usted lo ha demostrado en todas las ocasiones. Ha estado preparado desde su experiencia, desde su formación, y la oportunidad muchas veces se ha dado para lograrlo. Quería preguntarle con respecto a si mañana más tarde los jóvenes están pensando en quizás ver el tema tecnológico, ver el tema de los softwares, y dejan de lado quizás un poco el tema del campo, ¿qué recomendación le podríamos dar a ellos? Mira, yo pienso de que la tecnología es algo que nos ayuda muchísimo. O sea, si yo vuelvo atrás, cuando yo comencé a hacer mis prácticas en Petroperú, en Oxy, mucho de lo que hacíamos lo hacíamos manualmente. O sea, las líneas sísmicas, yo me acuerdo que había que leerlos con una regla y tomar los tiempos, y eran hojas de hojas, y leer cada 5 puntos de disparo o cada 10 puntos de disparo, e ir notando los tiempos. Los mapas se hacían con unas máquinas que olían muchísimo a amonia, no eran esos planos azules. Teníamos un equipo de dibujo, ¿no? De dibujo técnico, que hacían los mapas, uno los dibujaba a mano, ellos ponían cintitas. Entonces, cuando comenzó, me acuerdo que lo primero que llegué a ver yo que era tecnológico era el digitizador, ¿no? Y tenía que poner la línea sísmica en un digitizador y después hacías un programa, ibas apretando y entonces te va dando los tiempos. Inclusive eso había que hacer un control de calidad, había que ir y leer los tiempos, a ver si estaban los tiempos igual. Después apareció lo que le llamaban las computadoras Unix, que eran Sun, me acuerdo, y que venía el software de Landmark para interpretación sísmica. Y me acuerdo que decía, uy, eso va a desaparecer los trabajos, ya no nos van a necesitar. Pero uno se va adaptando a la tecnología.
¿Y qué nos ha ayudado a hacer la tecnología? Es hacer las cosas más rápido, hacer más eficientes. Yo creo que la tecnología, ahora aparece la inteligencia artificial. Entiendo, sí. Yo creo que eso también va a ayudar. Yo creo que los muchachos, yo quiero imaginarme cómo va a ser en 30 años las maravillas que se van a poder hacer. O sea, cuando yo miro atrás y veo lo que podía hacer y lo que, hasta que fui un intérprete, ¿no? Porque desgraciadamente ya con los años, cuando te dedicas a la parte gerencial, pues ya dejas un poco eso. O sea, parte operativa, se sí. podía hacer lo que uno hacía tal vez en 6 meses, lo podía hacer en una semana. Y las preguntas vienen. Uno se pregunta, ¿y esto? ¿Y si lo cambio acá? ¿Y si hago eso con la información sísmica? ¿Y si si lo pongo plano? ¿Cómo veo cómo era la estructura antes? Todo eso no se podía hacer, tomaba semanas. Entonces yo creo que a medida que haya más tecnología, vamos a tener acceso a ser más eficiente, porque lo otro que está pasando también es que todo lo que se ha descubierto ya, si tú no vas 30 años atrás, tú ibas y perforabas anticlinales, ¿no? O sea, hacías la disciplina sísmica, qué fácil, un anticlinal. Ya no queda mucho de eso. Todo eso se ha ido relegando. Hay que explorar otros conceptos. Exacto, para encontrar prospectos ahora tienes que ser más creativo. Yo siempre le digo a los muchachos, el petróleo está aquí. El petróleo tú lo encuentras en tu mente primero. Y después usas toda esta tecnología para refinar tu idea, para que haya un amarre, ¿no? Entonces, a veces estás bien, a veces estás mal, ¿no? O sea, otra vez aprende. O sea, aprende lo bueno, aprende lo que no sale bien. Pero la tecnología va a ayudar. Yo creo que no habría que tenerle miedo. O sea, sí, desaparecieron los dibujantes técnicos, pero aparecieron, o sea, lo que hacían los mapas a mano, pero aparecieron especialistas en AutoCAD, y ahora tienes todos estos otros softwares que te ayudan. Entonces, van migrando, ¿no? Pero te ayuda a ser más eficiente. O sea, encontrar petróleo va a ser más difícil cada vez. Entonces, necesitas profesionales que técnicamente sean más avanzados. Entonces, hay que abrazar a la tecnología, hay que aprender, hay que aprender. ¿Y qué muchachos? Los muchachos tienen más habilidad. Facilidad. ¿No? Más facilidad, digamos, para aprenderlo. Entonces, yo les auguro que el petróleo sigue siendo necesario y va a seguir siendo necesario por muchos años. Y es una carrera que realmente está llena de satisfacciones. Pedro, ¿cómo definirías la geología del Perú? 2 palabras se me vienen a la mente. Es maravillosa. Yo pienso que la geología del Perú tiene rocas tan antiguas como rocas del Precámbrico, ¿no? Más, tal vez alrededor de 2.000 millones de años. Pues tiene rocas paleozoicas, rocas del Mesozoico, ¿no? Rocas del Terciario y lo que es actual. Tienes minerales metálicos, minerales no metálicos, ¿no? Tienes rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas. Y la complejidad de la geografía peruana, ¿no? De que se ha creado a través de millones de años por el movimiento de placas tectónicas, te crea una geografía que es única en el mundo. Entonces, siempre yo disfruto muchísimo cuando puedo viajar a Arequipa por avión y ver la geografía de nuestro país. Eso te digo, es maravilloso. Tenemos tantos recursos, ¿no? Y por eso yo creo que el Perú debería tener muchos más geólogos, muchos más geofísicos. O sea, tenemos que aprovechar esa riqueza, ¿no? Y la geografía que tenemos, pues no solamente es rica digamos, en minerales, ¿no? O en petróleo, gas, sino también los microclimas que dan esta geografía, ¿no? Y el tipo de tierras que se ha generado para la agricultura. O sea, es un país que tiene tantas bendiciones. Yo he viajado a muchos países, ¿no? Y realmente nuestro país tiene una hermosa costa, una sierra que es impresionante y mi pasión por la selva, ¿no? Que es tan hermoso, ¿no? Es un sitio que yo recuerdo con mucho cariño. Entonces, tenemos todo para la geología, la geología y la geografía peruana. Es maravilloso. El potencial existe, sí, y es innegable. Sí, y tenemos que crear profesionales que ayuden a sacar ese potencial. La riqueza no te sirve de nada estar enterrada. Así es. O sea, nosotros tenemos que aprovechar esa riqueza para desarrollar,
¿no? Desarrollar a las generaciones que vienen, ¿no? Y mejorar el estándar, las condiciones de vida de todos los peruanos, ¿no? Y con respecto a estas generaciones, ¿qué recomendación le darías a estos jóvenes geólogos, geofísicos, bueno, que aún están en la universidad? Desde tu experiencia, ¿cuál sería la mejor recomendación que podrías darles? Bueno, yo quiero decirles a todos los muchachos que están estudiando carreras que están relacionadas a la exploración, producción de recursos naturales, eso incluye la minería, pues petróleo, ¿no? Hidrocarburos, que sean apasionados. O sea, la geología, nuestra carrera es una carrera que demanda pasión, que aprovechen todas las oportunidades que puedan tener. Yo pienso de que en la vida les va a dar oportunidades, es una carrera que da mucha satisfacción. Yo, si pudiera hacer, volvería a estudiar geología. Yo creo que me ha dado muchas satisfacciones y estoy seguro que los retos les van a ayudar a ser mejores profesionales, a tener una perspectiva de vida mucho mejor y en su formación personal también, no solamente profesional. Pero yo pienso de que no se den por vencidos por los retos y que puedan forjar un futuro en esta carrera, ¿no? Es algo que yo definitivamente les recomiendo. Dicen que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad confluyen en un solo punto. Y recomendarles siempre a los jóvenes que sigan preparándose y sigan avanzando en ese sentido. Yo creo que ya lo dije una vez, pero lo voy a repetir. Uno hace su suerte, ¿no? Sí, la suerte no existe, pero uno se hace la suerte. O sea, la medida de tus esfuerzos y tu perseverancia, ¿no? Para lograr tus objetivos. Ponte metas, o sea, yo les digo, pónganse una meta, ¿no? Y cuando logran esa meta, ponte una más, que es un poco más difícil. Cuando cumplas esa otra meta, ponte otra meta. Toda tu vida tienes que lograr, la vas a lograr a través de metas, ¿no? Y persiste hasta lograr esa meta. O sea, eso es algo que yo siempre he hecho. O sea, por ejemplo, yo quiero lograr, por ejemplo, ir al extranjero. Y yo trabajé mucho para eso, hasta que lo logré. Una vez que estás en el extranjero, dices, bueno, quiero aprender, ¿no? Este nuevo software de geofísica. Se pone esta meta, lograr esa meta. En algún momento dije, bueno, me gustaría ser gerente, que para un extranjero en Estados Unidos es difícil. Claro que sí. ¿No? Y yo aprecio mucho cuando leo revistas o periódicos de Perú y veo compatriotas que han logrado posiciones de gerencia en compañías extranjeras. Pues realmente es algo que uno se tiene que sentir orgulloso. O sea, porque es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero si hay algo que tenemos los peruanos, pues estamos listos para cualquier reto. Y los muchachos, pues yo les digo, o sea, no tengan miedo. O sea, hay que ir adelante, los sueños los puedes cumplir. No es fácil. No te des por vencido, ¿no? Y vive tu carrera, vive tu pasión, ¿no? Si tu pasión es la geología, vívela, ¿no? Y eso es un consejo no solamente para los geólogos, es para todas las carreras, ¿no? Al final, ¿no? Los logros es lo que más satisfacción te van a dar, ¿no? Los logros, tu familia, ¿no? Es perseverancia, ¿no? Al final del día. Pedro, ¿cómo ves el futuro de la industria hidrocarburífera en el país? Yo veo la industria de hidrocarburos en el Perú con mucho optimismo. Yo pienso de que a medida que se va avanzando con el proyecto que nosotros tenemos, hay un renacer del interés por otras compañías en el país. El país necesita los hidrocarburos. Yo creo que la promoción que está haciendo Perupetro es muy buena. Y el petróleo es una energía que se va a seguir necesitando por muchísimos años. Se habla mucho de la transición energética, pero realmente yo creo que es un balance de la matriz energética lo que va a pasar. O sea, están viniendo
nuevas energías renovables, digamos solar, eólica, ¿no? Y tenemos el gas que cada vez crece más y el petróleo. Entonces lo que va a pasar es que el petróleo va a continuar siendo parte de la matriz energética, pero va a haber un balance, va a cambiar el balance. Yo no veo que el petróleo salga de nuestras vidas en muchas décadas, o sea, hablo de las vidas de muchas generaciones, ¿no? Y el petróleo, si uno se fija, está en la vida, no solamente todo el mundo asocia el petróleo solamente con gasolina. El petróleo, cuando vemos en esta habitación, el petróleo tal vez esté en 80% de los productos que están en esta habitación, los derivados de petróleo, que a veces uno no lo ve así, uno lo ve petróleo, gasolina, ¿no? Es más que gasolina, ¿no? Es pinturas, es disolventes, no es plásticos, o sea, que hay pintura, hay plásticos, o sea, para hacer esto se necesita energía. Entonces, va a estar dentro de nuestra vida. Entonces, cuando a veces también vuelvo a eso, ¿no? Con los muchachos, que a veces tienen un poco de temor, que no hay un futuro en la industria, hay un futuro en la industria aún. Y desgraciadamente no hay muchos profesionales que se están dedicando a lo que es la exploración y producción de petróleo. Entonces, el Perú tiene la posibilidad de seguir creciendo en renovables, definitivamente. La geografía que tenemos es excelente para tener energías renovables. Tenemos sitios donde se puede hacer parques eólicos muy grandes, tenemos sitios donde tenemos una radiación solar que es excepcional y se puede hacer, pero el petróleo va a ser requerido también por otros países. O sea, si el Perú puede aprovechar la riqueza de encontrarla, yo soy positivo que se va a encontrar, la puede exportar. ¿No? Porque hay países que no lo tienen, ¿no? Y hay que aprovechar para que esos recursos puedan ayudar a cambiar o rebalancear la matriz energética del país, ¿no? Y reducir la huella de carbono. Y mucho se habla, ¿no?, de la contaminación. Lo que realmente tenemos que estar preocupados son las emisiones, ¿no? Realmente, ¿cómo podemos combatir las emisiones? ¿No? Y ahí es donde deberíamos tratar de resolver el problema. Yo pienso que con el tiempo, los últimos 3 años, pues un poquito agresivo lo de la transición energética, pero yo creo que el mundo está viendo un poquito más en detalle qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Pero yo pienso que el Perú está en una posibilidad de mejorar su matriz energética y lograr un balance que vaya de acuerdo con cómo el país va a desarrollar. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad estamos muy agradecidos por el tiempo que te has podido dar para poder compartir con nosotros. Entiendo que tienes una agenda muy apretada entre Perú, Estados Unidos y más países, claro está. Pero ha sido inspirador poder contar con tu experiencia, poder contar con todos los conocimientos que has podido brindarnos. Yo creo que muchos jóvenes van a sentirse inspirados de conocer que con esfuerzo, con disciplina, con pasión, podemos llegar muy lejos. Así es. No, muchas gracias, José. Quiero aprovechar también para agradecer a Perupetro por la gentileza de haberme invitado y también agradecer al grupo de personas que ha hecho posible este podcast, que están detrás de cámaras. Les agradezco mucho y estoy para servirles en lo que ustedes deseen, ¿no? Encantado de visitarlos otra vez si se da la oportunidad. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, por favor, compartan este contenido en sus redes sociales, síganos en los siguientes podcasts, seguiremos conociendo a todas aquellas personas que están detrás de las decisiones del sector energético en el Perú. Muchísimas gracias, hasta la próxima, hasta luego, gracias. Gracias, muchas gracias.